Hola, buenas tardes, buenas noches. Un gusto tenerlos de nuevo por acá. Y para quienes no me conocen, les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Jueves de Videoconferencia dedicado al derecho del trabajo. La videoconferencia del día de hoy ha sido organizada gracias al esfuerzo conjunto de Prosapiencia Consulting, el Observatorio del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Libre de Colombia y Universitas Fundación. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Universitas y además a través de la fanpage en Facebook del Observatorio del Trabajo y la Seguridad Social y la fanpage de Universitas también, utilizando la aplicación Zoom como aula virtual. Antes de pasar a la disertación del tema de hoy, quiero comentarles sobre un evento próximo que puede ser de interés para quienes se desenvuelven en el mundo del derecho del trabajo. El 2 de noviembre inicia una edición especial del Seminario Internacional de Derecho Comparado del Trabajo Isla de Margarita, sobre derecho procesal del trabajo, que se encuentra avalado por la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Durante 5 semanas podrán interactuar con destacados profesores especialistas, quienes tratarán temas de actualidad e interés sobre el derecho adjetivo laboral. Para mayor información, los invitamos a que ingresen en nuestro sitio web www.universitasfundacion.com. También pueden solicitar información a través de nuestras redes sociales en Facebook, LinkedIn e Instagram. Nos ubican como @universitasf y en Twitter como @universitasf_piso. Bueno, el tema del día de hoy, tal como habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, es enfoque sociojurídico de la pensión de sobrevivientes, caso Colombia, que está a cargo y estará a cargo del doctor Luis Alberto Torres Tarazona, quien es director del Observatorio en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, doctor honoris causa de la Universidad Privada ICA Perú, doctorando en Derecho en el Instituto de Posgrado de la Universidad Libre, magíster en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, abogado, docente, investigador y doctrinante, conjuez de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Colombia, abogado litigante de Torres Gómez y Asociados, miembro de número de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, doctor Guillermo Cabanelas, con sede en México, miembro de la Comunidad Internacional Cielo, miembro del Centro Internacional de Estudios Jurídicos Interdisciplinares Latinoamericanos con sede en Chile, profesor externo de la Universidad de Guadalajara, México, profesor de especialización y maestría de varias universidades colombianas, profesor de pregrado en la Universidad Libre de Colombia, premio al reconocimiento por aporte a la seguridad social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Antes de darle el derecho de palabra a nuestro expositor, a quien agradecemos enormemente haber aceptado esta invitación, paso a indicar las normas para el público participante y la fase de preguntas y respuestas. Por favor, mantengan sus micrófonos cerrados o apagados durante toda la videoconferencia. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito, a través del chat para quienes están en la sala de Zoom o a través del chat de los diferentes canales por donde estamos transmitiendo esta videoconferencia. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso al mayor número de comentarios o preguntas, por favor realicen una pregunta o comentario por participante y al formularla, no olviden escribir su nombre y país desde donde están conectados. Bueno, sin más, profesor, es suyo el derecho de palabra y nuevamente muy agradecidos de que nos acompañe en esta sección de hoy. Adelante. Saludos a todos aquellos que nos ven y nos escuchan, como dice el profesor Ángel Guillermo Ruiz, en esta América Morena. Gracias por la invitación y previo a comenzar, quisiera decirle a Universitas Fundación mil y mil gracias por querer compartir
todo lo que ocurre en el Sistema General de Pensiones colombiano. Y por supuesto, cómo no darle las gracias al doctor Julio Alejandro Pérez y por supuesto a la doctora Alba Cristina Sosa en su calidad de coordinadora. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos temas sobre la pensión de sobrevivientes, algunos temas sobre la pensión de viudedad, pero desde un punto de vista específico. Y para ello, entonces, haremos una introducción a lo que es la pensión de sobrevivientes en Colombia, abordaremos a la familia como institución social, revisaremos alguna jurisprudencia de los mayores tribunales colombianos para así abordar desde un profesor colombiano, Mauricio García Villegas, esa relación entre el derecho y la sociedad. Por supuesto, terminaremos arrimando a unas conclusiones. Los invito a que en este rato nos acompañen y en el evento que tengan preguntas estaremos prestos también a resolverlas. Cuando la Constitución Política de 1991 genera en Colombia la seguridad social, al tiempo no solamente va a cambiar la Constitución, sino va a generar un nuevo paradigma, y ese nuevo paradigma se conoce en Colombia como seguridad social integral. Cuando se plasma en una regulación, nace la Ley 100 de 1993 y en el Sistema General de Pensiones colombiano, un acápite, el capítulo cuarto, se refiere a la pensión de sobrevivientes. Y lo que va a decir esta norma jurídica es que es el grupo familiar, ya sea del pensionado o del afiliado, el que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. Claro, por supuesto, cumpliendo ciertos requisitos. Pero lo importante de la norma y de la descripción normativa es que la norma nos va a decir quiénes son beneficiarios. Cumpliendo ciertos requisitos, va a tener vocación de beneficiarios algunos grupos. El primer grupo por afinidad, ya sea la esposa o la compañera. Y ahí le vamos a pedir a la esposa o la compañera unos requisitos de convivencia, unos requisitos sobre todo de convivencia, que a raíz de la última jurisprudencia hasta han venido cambiando. También van a nacer grupos naturales, hijos, entendiéndose la calidad de hijos, aquellos que tienen lazos de sangre, lazos consanguíneos. También hacia los padres, hacia los hermanos. La norma nos va a determinar que tanto la esposa como los hijos, como los padres, como los hermanos pueden ser beneficiarios de la pensión de sobreviviente. Pero aquí pasa algo. Las instituciones sociales, el cambio social, el derecho como realidad social, sirven para determinar un sinnúmero de ideas, y entre ellas que la dinámica social va a verse reflejada en la producción del juez, ya sea el juez ordinario o el juez constitucional colombiano. Y por supuesto, mucho más en la pensión de sobreviviente. Hoy, esta regulación normativa con la cual comencé va a verse impregnada con nuevos conceptos, una nueva forma de entenderse, de interpretarse, nuevas categorías que nacen a partir de esa relación del derecho y la realidad, del derecho y las dinámicas sociales. Pero antes de ello tenemos que decir cuál es el objeto de la pensión de sobrevivientes. Y por supuesto, el objeto es proteger al grupo familiar. Una prestación económica para los miembros del grupo familiar. Y así también lo ha determinado todos los instrumentos internacionales, entre ellos Convenio 102, Convenio 128, la Resolución 131, todos de la Organización Internacional del Trabajo, donde dicen, miren, cuando se genera la muerte y pueden haber pérdida de esos medios de subsistencia, ¿sí? Ya sea la esposa o los hijos, no pueden quedar desprovistos desde el punto de vista económico. La Corte Constitucional colombiana, en
senda jurisprudencia ha determinado los principios propios de esta clase de pensión. Miren este principio: estabilidad económica y social para los allegados del causante. ¿Qué significa? Que ese grupo familiar debe mantener ese mismo grado de seguridad, en este caso económica más que social, que tenía cuando contaba con aquel miembro del grupo familiar. Otro de los principios propios de la pensión de sobrevivientes va a ser la reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados. Este grupo familiar que acaba de perder desde el punto de vista sentimental a un miembro de su familia, pues no tiene que soportar individualmente cargas materiales. Ya soporta una carga espiritual, pero la norma dice no debe soportar cargas materiales. Otro de los principios que vamos a encontrar es el principio material para la definición del beneficiario. Y esto, en otras palabras, se traduce en convivencia efectiva. Porque recuerden ustedes, dependiendo cada caso específico, va la norma colombiana a solicitar el elemento de convivencia. Frente a la aplicación normativa encontramos la condición más beneficiosa como principio, cuando hay tránsito normativo. Y la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral han dicho que un principio transversal de la pensión de sobrevivientes es la solidaridad familiar. Mutuo apoyo, apoyo al grupo familiar, obligaciones para ayudar a los miembros de la familia. Pero ¿en qué se ven traducidos todos estos principios? En mantener los beneficios, en mantener la seguridad, en no tener que soportar cargas de forma individual y, por supuesto, en valorar el amor, el apoyo, la protección y la colaboración. Ahí está nuestra primera gran conclusión. La norma colombiana, la Ley 100, con las normas que modificaron la pensión de sobrevivientes, va a estructurar cómo quienes tienen derecho o quienes tienen vocación de beneficiarios en la pensión de sobrevivientes. La norma va a establecer cómo están jerarquizados los beneficiarios. Y la norma establece que la relación va a partir o de lazos consanguíneos, lazos de sangre o por afinidad. Pero ahí es donde se nos ocurrió compartir con ustedes temas que del Observatorio del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Libre venimos estudiando. Cuando se hacen discusiones teóricas, cuando se revisa la dinámica social, cuando miramos esa relación entre el derecho y la sociedad, ahí miramos que hay instituciones sociales que se deben estudiar junto al derecho, ya sea desde la teoría jurídica o ya sea desde la sociología del derecho. Tenemos que estudiar a la familia en todas sus dimensiones. ¿Por qué? Porque el estudio de lo que se pueda entender como familia o cómo se compone la familia va a hacer que esta norma pueda ser ampliada, modificada o, ¿por qué no, cambiada? La familia entonces se convierte o se debe entender mejor como un grupo social. Primero, mediante lazos o vínculos consanguíneos y de afinidad. Y hoy, desde la jurisprudencia colombiana, aunque no lo utilizan el término, desde el amor. Porque hoy se valoran no solamente las relaciones naturales y jurídicas, sino todas las relaciones que puedan nacer a partir de cómo me comporto, de cómo me identifico, de cómo me relaciono. Pero para allá iremos, para allá iremos. Para Anne Caloret, la familia es una red social, una institución social, un modelo conceptual, un microsistema, donde se desarrollan jerarquía de roles.
Pensemos la familia no desde el derecho, sino desde la dinámica social, desde la realidad social, desde nuestra cotidianidad. Y ahí ampliaremos lo que para cada uno de nosotros o nuestros diferentes ordenamientos jurídicos pueda entenderse como familia. Mire, Anka Loret dice, la familia nos brinda seguridad material y emocional. Por eso, la pensión de sobrevivientes debe ir direccionada al grupo familiar, porque es que se generan vínculos. Ya desde la sociología, hay muchos arquetipos de familia. La familia de origen, cuando se habla de línea de descendencia, la familia extendida, cuando se habla de esa relación consanguínea y de todos aquellos que pueden conformarla, de la familia nuclear, que son los que tienen cohabitación, de la familia reconstituida o ensamblada como una nueva relación nuclear, ya sea que tengan hijos o no, familias monoparentales, donde hay un progenitor, ya sea una madre, ya sea un padre, ya sea una madre soltera, familias numerosas, familias homoparentales, donde sus progenitores son homosexuales, familias adoptivas, lazos jurídicos, por supuesto, familias acogidas que hacen relación a encargarse de personas sin relación biológica, familias sin hijos, ya sean heterosexuales o homosexuales, pero que toman la decisión de no tener hijos. ¿Y por qué establecer todos estos arquetipos de familia? Porque la Corte Constitucional colombiana, a través de su jurisprudencia, ha determinado que la familia es una institución de la sociedad, que se crea a partir de situaciones de facto, que es la expresión de la voluntad de conformarla y que por supuesto, y ahí la importancia, que de todos estos tipos de familia tienen igualdad de derechos. Hay algunos autores como Yurisander Diegues, Mauricio García Villegas, que nos dicen, miren, debemos relacionar el derecho con los cambios de la sociedad. Porque el derecho no es simplemente norma, el derecho se impregna de elementos sociales, de elementos culturales. La creación normativa puede antecederse de toda esa realidad social. Y aunque el derecho, por supuesto, tiene una calidad de regulador, tiene muchas más funciones. La realidad, la relación entre el derecho y las dinámicas es lo que hace que hoy la Corte Constitucional colombiana, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, analice el derecho desde una dimensión social. Analice el derecho desde la realidad social, como he sido reiterativo en decirlo. El profesor Mauricio García Villegas dice que el derecho no es pacífico. Dice que existen brechas entre las normas jurídicas y la misma realidad social. Y es lo que tenemos que conectar, esa relación entre el derecho y la sociedad, esa relación entre el derecho y las ciencias sociales. Por tanto, o los movimientos sociales, o las tensiones sociales, o las reivindicaciones, o las demandas, la tutela efectiva, todo va a servir para zanjar dicha brecha, para entender que el derecho, y en este caso la pensión de sobreviviente, ¿sí?, va a relacionar nuestras realidades, las cotidianidades que pasan en cualquiera de nuestros países latinoamericanos, el conflicto social y familiar que hay en cada una de nuestras casas, para acceder a más derechos, para brindar mayores beneficios, para ampliar el grupo de beneficiarios. A partir de la aplicación de principios como la progresividad o el principio pro homine,
las Cortes colombianas han venido haciendo un trabajo extraordinario. Han cambiado su línea, han ampliado su línea, han ampliado parámetros y quiero en este momento centrarme en algunos casos. Primer caso, Aura Bedoya Mona versus Cajanal. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, este año, en el año 2020, uno de los años más álgidos a nivel mundial, ha establecido una nueva categoría de hijos. Estos hijos se conocen como hijos de crianza. Los hijos de crianza son hoy, a partir de la jurisprudencia colombiana y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, parte del grupo familiar por interpretación de la Constitución Política Colombiana como una nueva categoría de hijos que no tienen relación consanguínea. Son acogidos dentro del seno de las diferentes familias. No hay una relación jurídica, no hay una adopción, simplemente una decisión de reconocerse como hijos, de reconocerse como padres. ¿Qué vínculo une estos hijos de crianza? El afecto, el respeto, la protección, la comprensión, la dependencia. No hay más. Miren cómo hoy los hijos entonces varían y no solamente se entenderá como hijo aquel que tiene una relación consanguínea, un lazo consanguíneo, sino aquel que se comporta, que se reconoce. Desde la sociología hay roles y hoy el rol de padre o el rol de hijo se valora. El vínculo de afecto se valora. Las relaciones afectivas producen hoy derecho a la pensión de sobrevivientes en Colombia. Podríamos decir que de esta manera se reemplaza ese vínculo consanguíneo civil. Tal vez no se reemplace, se adiciona. Estos hijos, la Corte ha determinado que se conocen como hijos de crianza. Un segundo caso que quiero presentarles es el caso de Gloria María Cortés versus BBVA Horizonte. Y en este caso, padres e hijos solicitan la pensión de sobrevivientes. Y el operador pensional, en este caso de naturaleza privada, les niega la pensión porque ellos tienen bienes económicos. Pero lo que valoró nuestra Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, fue el elemento de debilidad manifiesta, porque no solamente podían ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en su calidad de hijos o de padres, sino que además estaban en una condición de discapacidad. Entonces, la Corte Suprema dijo, miren, primero, si valoramos la familia y más valoramos esa condición de debilidad manifiesta, no se tiene que preguntar si la persona tiene ingresos, si sus ingresos son mínimos, si tiene recursos económicos o si está en una condición de indigencia. Lo que le debemos preguntar a estos padres o a estos hijos en condición de discapacidad es, o en condición mejor de diversidad funcional, no es si están en estado de mendicidad, es si tienen el mínimo vital cualitativo para su vida. Y de allí, entonces, que lo que se pregunte es si hay una dependencia real. Dependencia real. Podrá ese hijo, ese padre tener ingresos, pero eso no desvirtúa en Colombia, a partir de la Corte Suprema, la pensión de sobrevivir. Y ahí quiero que hagamos un alto. Estos dos casos han sido de pensión de sobrevivientes.
Pero no puedo pasar y no puedo avanzar si no hago referencia a una de nuestras últimas sentencias. Mujer transgénero. Se le reconoce no pensión de sobrevivientes, se le reconoció pensión de vejez. Se le negó la pensión porque la edad biológica era del hombre. Y nuestros operadores pensionales no entendieron estas figuras como la identidad de género. La justicia colombiana reconoció que cómo se comportara, cómo se relacionara y cómo se identificara, asimismo debía tener derecho a la pensión. Y aunque sé que es de pensión de vejez, esa es nuestra realidad. Y es una realidad en todas partes de Latinoamérica. Por eso, lo que hoy debemos entender es que debemos incluir dentro de la sociedad a cualquier grupo. Y al contrario, estaríamos inmersos en discriminación por no entender todas las dinámicas sociales. Pero volvamos a nuestro tema. La Corte Constitucional Colombiana creó también una nueva categoría de hijos y se llaman los hijos aportados. Cuando hay una nueva posibilidad de tener una nueva familia y se integra, ya sea dentro del matrimonio o dentro de una unión marital, de hecho, un nuevo núcleo familiar, se conoce como familia ensamblada. Y la Corte Constitucional Colombiana, recuérdenlo ustedes, dice que debemos tratar a todas las familias por igual. Y la composición de una familia puede darse de diferente manera. Y entonces, esos hijos que vienen de cada grupo específico, esos hijos que son de un compañero o de un esposo, al conformar una nueva familia, se unen, son un nuevo grupo familiar. Y este nuevo grupo familiar es el que hoy se conoce como, y estos hijos de este nuevo grupo familiar hoy se conocen como hijos aportados. Entonces, miren, tenemos hijos consanguíneos, hijos nacidos a partir de la jurisprudencia, que no tienen esa relación de sangre, pero que van a determinar, o mejor, van a hacer que nazca el derecho a la pensión de sobrevivientes por esa relación, por ese amor, por ese cariño, por esa protección, por esas figuras como la dependencia. Porque recuérdenlo, la pensión de sobrevivientes es para prestar protección al grupo familiar. Grupo familiar que conforme los casos que les estoy poniendo de presente, empieza a ampliarse. Debe haber igualdad de trato, no solamente entre las clases de familias, sino entre las categorías de hijos. Y tienen los mismos derechos los hijos consanguíneos que los hijos aportados. Tenemos entonces hoy un sinnúmero mayor de beneficiarios con vocación en la pensión de sobreviviente. Otro caso, es muy reciente, acaba de salir en nuestra jurisprudencia, también de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, un trabajo arduo que hace nuestra nueva Sala de Casación Laboral con una postura totalmente progresista e incluyente. La pensión para la mujer divorciada. Uno de los requisitos en Colombia, discutido o no, es la convivencia, ya sea en calidad de esposa o en calidad de compañera, y dependiendo si la pensión de sobreviviente se deriva de un pensionado o de un afiliado, pero eso sería para otra charla. Pero cuando hay ruptura del vínculo matrimonial o de la unión marital, ¿sí?, se rompe también la posibilidad de tener la pensión de sobrevivientes. En el caso que les pongo de presente, la pensión para mujer divorciada
ella siempre se había dedicado al hogar. Fue maltratada y eso hizo que se separara de su hogar. Pero siempre dependió de la persona que acaba de fallecer. Y aunque estaba separada, de hecho, seguía una relación de alimentos. Estamos frente a una de las dificultades de nuestra sociedad, que es el machismo. Y cuando esta persona iba a la casa de su ex esposa, ella lo seguía atendiendo. La Corte Suprema, Sala de Casación Laboral, dijo, mire, tenemos que revisar la perspectiva de género, tenemos que revisar el enfoque de género, tenemos que valorar el maltrato y la reivindicación de que la mujer es víctima de dicho maltrato. Y le reconoció en su calidad de beneficiaria la pensión de sobreviviente, porque ella contribuyó con su esfuerzo al estar siempre en el hogar. Aquí cambió el concepto de cohabitación y cambió a un concepto de convivencia efectiva, de convivencia real. Y un último caso para no aburrirlos. Caso de Elvira Escobar Daza contra el Instituto de los Seguros Sociales. Desde el año 2005, y los pongo en contexto, en Colombia, desde el año 2007, en Colombia, la jurisprudencia colombiana reconoció la pensión de sobrevivientes sin importar si el grupo era heterosexual, el grupo familiar era heterosexual o el grupo familiar era homosexual. Año 2007. Pero el inconveniente no es si son familias homosexuales o heterosexuales, sino en este caso, en el caso de Elvira Escobar Daza, son los elementos de prueba para demostrar que es beneficiario o no de la pensión de sobreviviente. Y lo que dijo la Corte Suprema de Justicia es que se debe analizar sistemáticamente todos los elementos de prueba, que se debe analizar sistemáticamente todos los medios de prueba. ¿Por qué? Porque aunque eran una relación y eran pareja homosexual, en público no se comportaban como tal. Y en los documentos que suscribían, los suscribían como personas solteras. Entonces, tanto el operador pensional como los jueces de instancia entendieron que no había relación sentimental, que no había los elementos para la pensión de sobrevivientes. Pero al revisar de forma holística, completa, total, todos los elementos de prueba, se entendió que a veces no es como se presente ante la sociedad, sino es esa relación en la intimidad del hogar. Entonces, hoy la vocación de beneficiarios en la pensión de sobrevivientes o de viudedad cambia, y cambia en Colombia a partir de la jurisprudencia. Se reconoce a parejas homoparentales, se reconoce a los hijos de crianza y a los hijos aportados, se le puede reconocer a padres de crianza, a padres aportados, se le puede reconocer a hermanos, solamente porque se identifican como hermanos. Nace una forma de entender los mismos elementos de la pensión, de la valoración por probatoria. Y por supuesto se revisan elementos como la dependencia y la convivencia. En algunos casos se puede reemplazar la familia consanguínea o no, pero en todo lo que les estoy transmitiendo y contando a ustedes, lo que se valora es el vínculo de afecto, de protección, de comprensión. Realmente ese rol de padres, Por eso, hoy la familia puede ser y es una familia de facto, fundamentada en la dinámica social, donde nace que esa realidad sirva
para explicar, para cambiar, para alimentar, para interpretar las normas. Y eso es lo que ha visto la jurisprudencia colombiana. El profesor Mauricio García Villegas establece que sí existe una correlación entre derecho y sociedad, que ya sea desde la teoría jurídica, como se los dije muy rápidamente, o desde la sociología, debemos analizar el cambio. Debemos conectar esa realidad social, esos roles sociales con el derecho. Eso me hace acordar al profesor Miguel Ángel Ciuro y al profesor de mi Universidad Libre, Jorge Carvajal, cuando nos hablan de la teoría multidimensional del derecho. Y ellos nos dicen, miren, debemos analizar la validez, la eficacia y la legitimidad. O en otras palabras, debemos analizar el hecho, el valor y la norma. El derecho tiene una función. José María Lazo lo determina. Pero esa función no es aislada de la realidad social. También lo dice José María Lazo. Hoy el derecho se debe estudiar como fenómeno social. Hoy el derecho se debe estudiar desde las dinámicas sociales. Hoy el derecho debe obligatoriamente impregnarse con nuestra cotidianidad. Eso es lo que nos enseña Mauricio García Villegas, ¿sí? Y eso es lo que nos transmiten los derechos sociales. Y eso repercute en nuestros derechos sociales y, por supuesto, en la pensión de sobreviviente. El derecho obligatoriamente debe ser un factor de cambio. La jurisprudencia y la principialística deben servir para ayudarle al derecho como factor de cambio. Pero no me quiero extender porque me acaba de sonar la alarma. La estructura normativa hoy, a raíz de nuestra jurisprudencia, de estos procesos que empieza a analizar la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, lo que va a hacer es que haya una transformación social. ¿Por qué? Porque en últimas van a haber mayor grupo de beneficiarios de la pensión de sobreviviente. A manera de conclusión, la realidad hoy influye. Los grupos sociales, el derecho, el cambio social, hoy generan nuevos derechos, nuevas categorías de derechos. Hoy se garantiza de mejor manera condiciones económicas para el grupo familiar, para el ambiente familiar. Nace mayor protección de todos los riesgos que pueda tener una familia. Familia que no necesariamente tiene que ser consanguínea, porque recuérdenlo, la solidaridad, el afecto, el respeto, la protección hoy se valoran. Hoy se valoran los roles sociales, los roles como padre, los roles como hijo, los roles como hermano. Y se puede reemplazar o no las familias consanguíneas. El vínculo de afecto, familiar o no, hoy se valora en la pensión de sobreviviente. Y al ser la familia la institución social por excelencia que se tiene en cuenta en la pensión de sobreviviente, esta familia, este grupo familiar, desde las dinámicas sociales, es una familia de hecho, de facto. Y esto se refleja directamente en la pensión de sobreviviente. Por tanto, la realidad nos sirve para muchas cosas, pero sobre todo para ampliar la protección, la seguridad económica. Y permítanme leer para terminar. Abro comillas. Hoy el derecho reconoce como vocación de beneficiarios, ya sea por lazos jurídicos, naturales o civiles, pero también reconoce beneficiarios a partir del amor.
todos generan derecho, todo genera derecho para la salvaguarda del mejor derecho humano, que es la pensión de sobrevivientes. Cierro comillas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres, por esa extraordinaria disertación y bueno, y por mostrarnos esa cara que existe en Colombia sobre este derecho, sobre la pensión de sobreviviente y estas actualizaciones que han habido gracias a la jurisprudencia. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, quiero rápidamente recordar que están abiertas las inscripciones para la edición especial del Seminario Internacional de Derecho Comparado del Trabajo Isla de Margarita, que este año será sobre derecho procesal del trabajo, que se encuentra avalado por la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Este programa iniciará el 2 de noviembre y tiene una duración de 5 semanas. Además, los invitamos a que se suscriban al canal de Universitas en YouTube y activen la campanita para que se enteren cada vez que iniciemos una transmisión en vivo de nuestras videoconferencias de acceso gratuito. Pues además podrán explorar en el canal ya más de 300 videoconferencias sobre materia laboral de la sección jueves de videoconferencia, materia penal de la cátedra Jorge Rosell, derecho administrativo del aula Bruber Carías sobre rendimiento, economía y demás temas relacionados con organización empresarial, de la sección negocios y economía y temas varios de viernes de disrupción. Por otra parte, los invitamos a que se unan al grupo de Telegram jueves de videoconferencia para que se enteren de primera mano de las videoconferencias, de nuestras próximas videoconferencias. Bueno, doctor, por acá ya han llegado algunas preguntas. La primera de ellas llega desde Facebook, de parte de Ana María, nos indica de qué país. Nos indica lo siguiente: buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Tengo una duda que me apremia y es que no entiendo cuál es el fundamento de cobrar seguridad social a los beneficiarios de pensión de sobrevivientes aun cuando son menores de edad y pueden ser beneficiarios del cónyuge superviviente. Adelante, doctor, es suyo el micrófono. Bueno, ahí tendríamos que revisar quién, de qué país nos envían la pregunta, porque en Colombia, ¿sí? Aunque la afiliación es universal, dependerá del vínculo contractual con el cual se afilia al sistema pensional. Y solamente aporta en Colombia, ¿sí? O el trabajador, o el contratista, o el trabajador independiente. Y no va a descontársele a ningún miembro de su grupo familiar para la pensión. Por tanto, ellos solamente son beneficiarios de la pensión y no tendrán a cargo un monto de cotización. Por eso tendríamos que saber de dónde nos hacen la pregunta. Ok, perfecto. Bueno, la persona que nos debe estar escuchando todavía tiene tiempo de ampliar y podemos leer al final de dónde escribe exactamente. Por otra parte, el profesor Luis Eduardo Díaz lo felicita por su enfoque. Además, aprovechamos de saludar al profesor Luis Eduardo, que es el director de un seminario que estamos actualmente cursando desde Universitas Fundación justamente sobre seguridad social. Gracias, profesor, por acompañarnos. Por acá, la doctora Tamara Adriana, que también mandamos saludos, hace un comentario. Lo que me gusta más de esta conferencia es que muestra cómo nos hemos quedado atrás en todo, mientras que la región ha avanzado. Ella escribe desde luego desde Venezuela. Por otra parte, Tomás Pérez Gruber, también acá en Zoom, pregunta lo siguiente. Si en Colombia se están ampliando los beneficiarios en función de una ampliación del concepto de familia, ¿se está modificando el esquema de financiación? ¿Es el Estado quien aporta? ¿Son los trabajadores y los empleadores? Esa es una primera parte, profesor. Adelante. Claro, aquí tendremos que mirar que la pensión de sobreviviente responde, ¿sí?, al beneficio de la persona que ya cotizó. Entonces, en Colombia, la pensión puede ser
a título de sustitución, porque la persona ya la tiene y la deja a su grupo familiar, o ya sea a título de afiliado. Las normas colombianas se fundamentan en la cotización, con una cotización mínima de 1 año de afiliación o con una cotización de ahora 26 años. Pero simplemente con 1 año de cotización, las normas colombianas hacen que nazca el derecho para el grupo familiar de la pensión de sobrevivientes. Desde el punto de vista de la financiación de la pensión de sobrevivientes, unos puntos adicionales para sueldos altos van para la solidaridad, para el pago de estas pensiones. Y otras son a cargo del Estado. El Estado es el que más contribuye al pago de las pensiones. Pero por supuesto, tendríamos que ser un poco más exactos si hablamos de pensiones de sobrevivientes del sistema público, sistema de reparto, o hablamos de pensiones de sobrevivientes de el sistema privado, que es el sistema de capitalización, porque en Colombia tenemos los dos sistemas. Muy bien, gracias, profesor. La misma persona, Tomás Pérez, pregunta además, ¿cómo se puede regular la posibilidad de fraude a la seguridad social con conceptos amplios de familia? Nuestra Corte Constitucional es la que ha venido entendiendo el concepto de familia, ¿sí? Y lo amplía para la protección de la sociedad colombiana. Colombia es un Estado social de derecho y aunque tenemos las mismas dificultades o más de esta región latinoamericana, pues la jurisprudencia es un poco más garante de los mismos derechos. De allí que desde las normas se quiera ampliar un poco mejor dicha protección, ¿sí? Muy bien, gracias, profesor. Por acá aclaran que Ana María, la de la primera pregunta, se conecta desde Colombia. No sé si desea agregar algo más sobre lo que había planteado. Sí. Ana María, en Colombia, quienes cotizan para pensión de forma obligatoria o de forma voluntaria, conforme la legislación, artículo 15 y 17 de nuestra ley 100, ¿sí? Van a ser dependiendo del vínculo, ¿sí? Y en el evento de que en Colombia vayan a cotizar menores de edad, ellos no cotizan para la pensión de sus padres, ellos cotizan para su propia pensión de vejez, ¿sí? Entonces, no es que la esposa o los hijos deban cotizar para la pensión de ese grupo familiar, solamente cotiza el que tiene una vinculación forzosa con el sistema. Perfecto, gracias, doctor, por la aclaratoria. Por aquí Patricio Torti Cerchetti comenta lo siguiente: excelente exposición, doctor Torres, muy enriquecedor a modo de derecho comparado. Desde Argentina y como especialista en seguridad social, valoro mucho lo explicado. Por otra parte, desde YouTube, de Manuel Rodríguez Romero, de México, pregunta lo siguiente: ¿cuál sería la obligación del padre o madre del hijo aportado? Las obligaciones son de amor, de afecto, de cómo se comportan. Entonces ahí hay convivencia, hay cohabitación, hay ayuda, hay socorro, hay respeto. Entonces es comportarse, dice la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, es comportarse como un verdadero padre o como una verdadera madre. No es que mi pareja solamente tenga hijos, sino es yo cómo me comporto con los hijos de mi pareja. En Colombia no se piden tiempos mínimos para esta clase de hijos, ni para los hijos de crianza, ni para los hijos aportados, pero sí se les pide que haya esa demostración de ese cuidado diario, de esa forma de relacionarse con este hijo, por supuesto, de ese rol nuevo de padre o de madre. Ok, muy bien. Doctor, vuelvo a leer la segunda pregunta de Tomás, que Para lo solicitó. completarla.
Sí, cómo no. ¿Cómo se puede regular la posibilidad de fraude a la seguridad social con conceptos amplios de familia? Los operadores pensionales colombianos, y por eso creo que deberíamos también decirlo, los operadores pensionales colombianos hacen, cuando están haciendo el trámite administrativo de la pensión, hacen una visita domiciliaria. Pero recordemos que la Constitución hace que el ordenamiento, la pensión de sobrevivientes, todo parta de la buena fe. Y entonces, no solamente va a partir de esa relación y de esa confianza que se da en las relaciones y en el derecho, sino que además los operadores van a revisar las diferentes visitas. Miren, es que es muy normal que en casas acojan a personas que no tienen ninguna relación consanguínea. Se acojan y se acogen en toda nuestra Latinoamérica y los queremos y los apreciamos igual, pero no podemos partir de una presunción de mala fe. Así es. Muchas gracias, doctor. Andrés Vizcarrondo desde YouTube escribe: un gran saludo, doctor. Soy profesor Andrés Vizcarrondo desde Maracay, Venezuela. De acuerdo a la ley de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, ¿cuál es la definición de hermanos inválidos? La norma colombiana, y desde que se crea la pensión de sobrevivientes, la ley 100, va a establecer que hay una jerarquización: esposa, hijos, padres y en último orden los hermanos en condición de discapacidad. Entonces, frente al hermano, se tiene que demostrar que perdió la capacidad laboral mediante un dictamen de pérdida y que tiene dependencia con su hermano, ¿sí? La norma, y lo pasé hoy por alto, la norma solamente iba frente a hermanos inválidos. Ya la jurisprudencia dijo, no, y los hermanos menores, aunque no tengan pérdida de la capacidad, también deben estar en la pensión de sobrevivientes. ¿Qué es lo que hace nuestra jurisprudencia? Y por eso esa relación no solamente y netamente jurídica, sino también con este enfoque social o sociológico. Pues que de nuestra realidad, ¿sí?, nazcan un grupo mayor de beneficiarios o hermanos en una condición de discapacidad debidamente registrada con dependencia o hermanos menores con dependencia. Muy bien, gracias, doctor. Por acá la doctora Tamara Adrián hace un comentario. En realidad, no hay ninguna diferencia a lo que se requería cuando no se reconocía el concubinato ni sus consecuencias, pero se empezó a otorgar la pensión al concubino sobreviviente. Es la misma prueba. No sé si quiere hacer algún comentario al respecto, doctor. En Colombia, cuando hablamos de pensión de sobrevivientes, vamos a hablar de la nueva legislación. Antes, cuando se hablaba de sustitución pensional, se favorecía el vínculo matrimonial y se favorecía el vínculo matrimonial católico. La pensión de sobrevivientes, a partir de la ley 100, lo que va a determinar es la igualdad, sin importar si es un vínculo católico o un vínculo civil. Pero además, y por supuesto, no lo lee en esta disertación, nuestra legislación, a partir del año 2003, la ley 797, le da igualdad de derechos, ¿sí?, a la esposa o a la compañera o a grupos plurales. En Colombia, el poliamor también es un elemento de la pensión de sobrevivientes. Pluralidad de beneficiarios en su calidad de esposas o compañeras, ¿sí? Pero teníamos un gran problema, y con eso cierro la pregunta, frente a cómo se le reconocía el derecho desde la prueba, desde el proceso, desde la justicia colombiana a las parejas homoparentales, que con la jurisprudencia se ha venido llenando. Muy bien, gracias, doctor, por la aclaratoria. Sonia Bellot, desde Bolivia, a través de YouTube, indica lo siguiente: felicitaciones al doctor Luis Alberto Torres. Pregunta: en el caso de reconocimiento de pensión,
a una esposa divorciada, ¿se pierde ese derecho si ésta tiene una nueva pareja? Hasta el año de 1991, las segundas nupcias en Colombia eran causal de pérdida de la pensión de sobrevivientes. A partir del año 95 se entendió por aplicación de la dignidad humana y del desarrollo jurisprudencial en Colombia que nada tiene que ver una segunda relación, un segundo matrimonio frente al derecho a la pensión de sobrevivientes. Y entonces la pensión de sobrevivientes colombiana puede brindarse o adquirirse sin importar de relaciones anteriores. Y podría tener una persona varias pensiones de sobrevivientes si ha tenido varias relaciones y sus compañeros o sus esposos han fallecido. Hoy las segundas nupcias a partir de la Constitución Política de 1991 ya no son un obvio. Gracias, doctor. Desde YouTube, Manuel Rodríguez Romero. Me refiero al padre que ya no vive en la familia ensamblada. ¿Cómo aporta a la manutención de su hijo biológico? Miren que cuando hablamos de hijos de crianza o hijos aportados, puede ser que haya el padre biológico y el padre de crianza o el padre aportado. Y entonces aquí, tampoco lo dijimos por lo corto del tiempo, pero puede hacer que no solamente un padre pueda pedir la pensión de sobrevivientes, sino que ambos padres, en el evento que fallezca el hijo, puedan solicitar la pensión de sobrevivientes. ¿Qué tienen que demostrar? Los requisitos que la legislación colombiana pide para cada caso. Porque nosotros tenemos ciertos requisitos específicos en los cuales no quise profundizar por el tiempo, pero que tendríamos que cumplir para que uno o los dos padres, el biológico y el que se comportó como padre, puedan solicitar la pensión. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, por acá quedan comentarios de agradecimiento de Fernando Peñafiel desde YouTube. Muy ilustrativa la exposición, doctor. Saludos desde Ecuador, gracias. Luz Molina, muchas gracias desde Bogotá, Colombia. Bueno, profesor, además... el profesor Israel García, también excelente exposición propia del maestro Luis Alberto Torres. También escribe desde Colombia. Y la doctora Tamara Dirán, quien se despide también, muy buena la exposición, tiene que salir de la reunión y muchísimas gracias a la doctora por estar presente. Bueno, muy bien, doctor, en estos últimos minutos que ya nos quedan, porque ya casi vamos a cumplir la hora de esta sección, tome algunos minutos para que agregar algo más de algún punto importante que usted considere que le haya quedado en el tintero, porque la verdad que esto tiene muchas aristas, esto que nos ha comentado desde luego en Colombia. Adelante, profesor. Claro, y ahí sí es por el tiempo, porque hay mucho que decir de la pensión de sobrevivientes. Pero miren que me hicieron acordar de la evolución que ha tenido en Colombia la pensión de sobrevivientes. Desde las primeras legislaciones a la actualidad, primero la norma ha ampliado para reconocer más y mejores derechos. Segundo, el cambio normativo no solamente trajo un cambio de nombre, sino también de una forma más fácil y accesible de llegar a la pensión de sobrevivientes. Lo importante es que hoy no valoramos solamente la relación consanguínea, sino también revisamos las relaciones de amor. Miren que, aunque hicimos un acercamiento a la sociología, aquí en últimas lo que estamos hablando, y vuelvo a decirlo, es de nuestra cotidianidad, de cómo nos relacionamos con el otro, cómo nos vinculamos con el otro, cómo entendemos al otro, cómo desde estos elementos, desde los derechos humanos, desde la dignidad humana, estos vínculos de afecto, de protección, de comprensión, de cohabitación y de dependencia, hoy terminan enriqueciendo este derecho a la pensión de sobrevivientes. El Sistema General de Pensiones colombiano es amplio, es muy garante, sobre todo en la pensión de sobrevivientes. Y como les decía,
se puede acceder hoy a ella desde la afiliación y cotización con un solo año o dependiendo, por supuesto, cumpliendo todos los demás requisitos. Pero la pensión de sobrevivientes termina cumpliendo su objetivo, ¿sí? El objetivo desde las normas internacionales, el objetivo desde la OIT, y es proteger al grupo familiar, así sea desde el punto de vista económico. Hay fallos, por supuesto, donde se niega la pensión. Los operadores pensionales a veces son algo tercos en su reconocimiento, pero nuestra jurisprudencia y hoy la jurisprudencia de la Corte Constitucional y sobre todo la que les traje hoy, la pensión de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, lo que realmente termina es ampliando la norma jurídica que estaba vigente en Colombia. Muy bien, muchas gracias, profesor. Por acá se coló una última pregunta, pero eso la puede responder con un simple sí o no. ¿Una relación de noviazgo puede generar pensión de sobreviviente? Bueno, hay dos cositas para no decir solamente sí o no. La relación afectiva, la relación sentimental puede ser un insumo, puede ser un indicio de la pensión de sobrevivientes, pero no es el elemento primordial cuando estamos frente a la discusión jurídica de la pensión de sobrevivientes. Aquí debe haber más que una simple relación o un simple sentimental o una simple relación de novios. Es amor, cariño, protección y proyecto de vida en pareja. Entonces los novios de los fines de semana todavía no tienen derecho a la pensión de sobrevivientes. Pero esto no significa que para que haya derecho a la pensión de sobrevivientes deben habitar en la misma casa. Hoy el concepto de convivencia, de cohabitación, también por el análisis que hace nuestras cortes, es más amplio. Pero una simple relación sentimental quedaría corta frente a la pensión. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por tan excelente disertación, por las respuestas dadas a las preguntas que han formulado nuestros oyentes de los diferentes canales en que transmitimos hoy y para las personas que que estuvieron acá presentes en nuestra sala en Zoom. Gracias a todos por haber participado y asistido a esta videoconferencia. No me queda más que despedir, haciendo la recomendación de costumbre. Recuerden, la recomendación actual todavía en muchos sitios de nuestra Latinoamérica y del mundo es quedarse en casa en la medida de lo posible. Y en caso de salir de casa, por favor, cumplan con todas las medidas de bioseguridad necesarias. Y en este tiempo de contingencia, recuerden, Universitas está contigo y por ello los acompaña con diferentes videoconferencias gratuitas todas las semanas sobre diversos temas del mundo del derecho. Sigan pendientes por nuestras redes sociales y si te gustó esta videoconferencia o alguna de las anteriores, por favor, coméntalo a través de las redes sociales utilizando el hashtag Universitas está contigo. Hasta pronto, feliz tarde, feliz noche para todos donde quiera que se encuentren. Adiós. Muchísimas gracias, doctor, por tan excelente disertación, por las respuestas dadas a las preguntas que han formulado nuestros oyentes de los diferentes canales en que transmitimos hoy y para las personas que estuvieron acá presentes en nuestra sala en Zoom. Gracias a todos por haber participado y asistido a esta videoconferencia. No me queda más que despedir, haciendo la recomendación de costumbre. Recuerden, la recomendación actual todavía en muchos sitios de nuestra Latinoamérica y del mundo es quedarse en casa en la medida de lo posible. Y en caso de salir de casa, por favor, cumplan con todas las medidas de bioseguridad necesarias. Y en este tiempo de contingencia, recuerden, Universitas está contigo y por ello los acompaña con diferentes videoconferencias gratuitas todas las semanas sobre diversos temas del mundo del derecho. Sigan pendientes por nuestras redes sociales y si te gustó esta videoconferencia
o alguna de las anteriores, por favor, coméntalo a través de las redes sociales utilizando el hashtag Universitas está contigo. Hasta pronto, feliz tarde, feliz noche para todos donde quiera que se encuentren. Adiós.